Hace unos días dio a conocer los resultados de la encuesta Bicentenario, una encuesta que la Universidad Católica de Chile, a través de su Instituto de Sociología, viene realizando desde hace varios años y tiene algunos resultados interesantes, importantes respecto de la religiosidad y de la religión hoy día en Chile en particular. Uno de los resultados importantes es que el catolicismo, en términos generales, la adhesión a la Iglesia Católica ha tenido un leve repunte, pasando del 42% al 48%, es decir, 48% de las personas que votaron la encuesta dicen adherir a la Iglesia Católica. Un segundo resultado también importante, que es el que los jóvenes en su hoy día gran mayoría declaran no pertenecer a ninguna religión, y hoy día son más los jóvenes que están en esa disposición religiosa que aquellos que declaran adherir a alguna religión. Los que dicen que no adhieren a ninguna religión son hoy día cerca del 42%, mientras que los que declaran adherir a alguna religión el 36%. Luego, en términos de las creencias, también hay algunos datos que son interesantes en esta encuesta. Por una parte, cerca del 88% de las personas dicen creer en Dios. Por lo tanto, eso nos hace pensar que la adhesión o no a las religiones, sea la Iglesia Católica, sea la Iglesia Evangélica o alguna de las otras religiones, no está diciendo necesariamente que los jóvenes no crean en Dios o los adultos crean menos en Dios. El 88%, como digo, de esta encuesta declara que creer en Dios, incluso el 73% no tiene dudas respecto de esta creencia en Dios. Y por último, tal vez también es interesante en esta encuesta comprender que las prácticas religiosas permanecen relativamente estables, aunque bajas, ya en torno al 39-35%, las prácticas religiosas que uno puede denominar como de piedad popular, por ejemplo, manda a los santos, visita a santuarios, mandas y asistencia a la Eucaristía. Sin embargo, a la misa sigue siendo baja, en torno al 13%, en circunstancias de que alguna vez esa asistencia fue un poco mayor, nunca tan numerosa, pero cerca del 20%. Entonces, en términos generales, uno puede decir que esta encuesta nos está diciendo algo que ya es un hecho bastante palmario, uno podría decir, del campo religioso hoy día en Chile, es su diversificación. Es decir, hoy día no solo el catolicismo concentra la participación o actividad religiosa, la fe religiosa, sino que también lo hacen otras iglesias cristianas y lo hacen también otras prácticas o creencias espirituales o formas de vida espiritual. No ha sucedido que haya un crecimiento significativo de otras religiones, como puede ser el hinduismo, el budismo, el islam, pero sí el que hay un número creciente de personas que declaran no adherir a ninguna religión, que sin embargo pueden seguir creyendo en Dios, pero lo hacen, como se dice, a su manera, e incorporando una serie de prácticas espirituales que provienen de distintas fuentes. Algunas pueden ser incluso cristianas, pero otras también de otras corrientes religiosas, como del hinduismo, el budismo, como puede ser la meditación, por ejemplo, o las creencias en el karma, que apareció en esta encuesta como muy fuerte. Esta creencia, ¿cierto?, que de alguna manera nuestras acciones positivas o negativas en nuestra vida se traspasan, ¿cierto?, a una otra vida, y que por lo tanto cargamos nuestra existencia con las conductas negativas o positivas que hayamos tenido anteriormente. Entonces, de nuevo, pienso que es una encuesta que es muy valiosa, que entrega resultados importantes de lo que es el campo religioso hoy día en Chile, con sus cambios, con sus complejidades, su riqueza, donde, como digo, se ve
de modo muy importante la importancia que sigue teniendo lo religioso en formas, sin embargo, diversas a las que hemos conocido tradicionalmente. Bueno, hay muchos factores que explican los cambios en el campo religioso. Se ha hablado ya desde hace muchos años lo que se ha denominado el proceso de secularización, es decir, que las personas comienzan a comprender su vida ya no tanto desde un trasfondo religioso, desde un sentido religioso, sino que desde comprensiones más, podríamos decir, mundanas o de la vida cotidiana. El trabajo, la familia, la economía, la política ya no se rigen por principios de orden religioso, sino que por razones de orden meramente intrínseco a esas actividades. La economía por las leyes de la economía, la política por las fuerzas políticas que intervienen, pero donde lo religioso ya no tiene cabida en estas distintas esferas o muy tangencialmente. Entonces, según las teorías de la secularización, que son muy distintas, pero en general apuntan a este hecho de que lo religioso iba a ir perdiendo gravitación en la esfera tanto pública como privada de las personas. La segunda parte de la tesis de la secularización, de que la religión perdería importancia en la vida privada de las personas, es una tesis que no está del todo corroborada, por cuanto, como decíamos, en la misma encuesta aparece que lo religioso sigue teniendo presencia en la vida de las personas, la espiritualidad, el sentido de lo divino, de lo trascendente, o el vínculo, por ejemplo, hoy día muchas personas viven con la naturaleza como un ámbito también de vínculo con lo sagrado, lo santo, lo trascendente. Entonces, y bueno, y otro elemento importante que tal vez hay que tener en cuenta en el cambio, en las preferencias religiosas en los últimos 20 años, ha tenido un fuerte impacto el tema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Eso ha tenido sin duda un impacto que ha hecho que las tendencias que ya venían siendo a la baja, por decirlo de alguna manera, se hayan acentuado y que hoy día los índices de credibilidad respecto de la Iglesia Católica sean tan bajos. Entonces, pero también uno podría agregar, además del tema de la secularización, además del impacto de los temas de abuso sexual, también elementos que tienen que ver con la globalización, con hoy día la comprensión de las personas en contextos hoy día mucho más globalizados, en donde otras maneras de entenderse a sí misma y entender el mundo están también presentes. Entonces, hoy día las comprensiones, por decir, de otras religiones no son tan lejanas como lo pudieran haber sido hace 50 años, y las personas hoy día conviven más cotidianamente y a diario con percepciones, visiones, cosmovisiones distintas a las que existían en una sociedad que era mucho más homogénea, que era mucho más compacta, en donde había una hegemonía en el caso de América Latina y de Chile en particular, una hegemonía de lo católico, por decirlo de alguna manera. Esa sociedad homogénea ya ha cambiado radicalmente y por lo tanto se ha hecho una sociedad plural, con múltiples significaciones, con múltiples sentidos, y por lo tanto los religiosos también se han ido adecuando a esta pluralidad. No desaparece, pero se readecúa, adquiere nuevas formas, y también hace que las mismas religiones, el mismo catolicismo, esté viviendo, como se ha dicho ya mucho, una profunda crisis, y una crisis que le lleva a cambios también importantes.